El capítulo 1184 de One Piece salió ayer en mi Manga Plus. Bueno, no te voy a mentir, casi todo me lo spoilearon en Twitter, pero no importa. Entonces, descubrí este capítulo que nos muestra un poco más del flashback de Brook, del pasado de Brook y del reino de Esperia, si no me equivoco, y de su relación con el príncipe Lubin, que se va a convertir en el rey Lubin. Vamos a hablar de eso. También vamos a hablar de las pequeñas polémicas alrededor de One Piece, Estas últimas semanas, obviamente. Así que hay muchos datos que analizar. Y ya que hablamos de datos, es el momento de hablar de nuestro patrocinador del día, NordVPN. Por supuesto, hoy en día pasamos muchísimo tiempo en Internet, pero entre los anuncios, los sitios dudosos, los intentos de hackeo, o incluso simplemente el contenido bloqueado según el país, puede volverse bastante molesto. Con NordVPN puedes asegurar tu conexión con un solo clic, ya sea en tu PC teléfono, PS5 o incluso en varios dispositivos al mismo tiempo. Simplemente eliges el país al que quieres conectarte. Y listo. Perfecto si quieres acceder a cierto contenido que no está disponible en Francia o proteger tus datos cuando estás de viaje. También puedes usarlo para geolocalizarte en otro país y así aprovechar ofertas, productos y servicios que pueden ser más baratos dependiendo del país en el que te encuentres, como por ejemplo una suscripción a Crunchyroll o reservaciones en ciertos hoteles. También puedes usarlo para ver eventos deportivos que se transmiten gratis en el extranjero, mientras que en Francia son de pago. Pero no es solo una VPN, también han añadido funciones muy interesantes en cuanto a protección contra amenazas. Bloquea los anuncios, los rastreadores e incluso bloquea algunos sitios sospechosos antes de que se abran. Y con su oferta actual, incluso puedes aprovechar un gestor de contraseñas integrado. Su plan más interesante sigue siendo el de 2 años. Sale aproximadamente en 3 euros al mes con 4 meses gratis, así que cuesta menos que un combo de comida rápida. Y tienes 30 días para probarlo y pedir un reembolso si no te convence. Si te interesa, encontrarás el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Que la pasión te guíe. Sí. Bueno, ¿qué decir sobre este capítulo 1184? En realidad, no hay mucho que decir. Estamos en un flashback al estilo Oda, quiero decirte. Es decir, empezamos con un flashback en una cierta época. Y sí, nos pone un segundo flashback después. Eso es lo especial, eso. Eso es su toque especial. El último flashback reciente, el de Loki, sobre Harald, sobre Rox. Eso fue al inicio del verano. Solo unos segundos, años antes, cuando iba a ver qué pasaba en su castillo. Y de repente, retrocedemos otros 60 años. Ya no sé cuántos años atrás. Así que esto es un flashback dentro de otro flashback. Eso es su locura. Bueno, ustedes saben que yo estaba un poco escéptico respecto a este flashback. Entonces, el problema no es hacer un flashback, es ¿por qué poner el flashback de Brook justo en este momento, cuando estamos en un momento de muchísima tensión? Es decir, los niños están siendo secuestrados. Está Him-sama que está peleando con Loki. Tienes a una chica que está comiendo, y dices, sí, va a pasar algo increíble, y todo eso, y de repente, ¡bam!, nos vamos a un flashback. Es un poco frustrante. Entonces, podemos pensar que Dap lo hizo a propósito para justamente crear ese sentimiento de frustración, y así hacernos un poco adictos a la lectura. Podría entenderlo, excepto que lo hace seguido. Y entonces, es frustración. Ya ni siquiera es una frustración positiva, es frustración, simplemente frustración de hecho. Eso es, sabiendo que Brook, la verdad, nos vale madre. Bueno, sé que no está bien decir eso, pero Brook, en serio, ¿quién lee One Piece por Brook? Absolutamente nadie. Eso no significa que su flashback de West no vaya a ser interesante. No es eso lo que quiero decir. Es que la colocación es muy rara, sobre todo en un arco que va un poco para todos lados. Ahora que ya dijimos eso, los flashbacks de Oda, Ya hemos hablado de eso aquí. Es como su movimiento especial de Oda. ¿Y por qué tendemos a disfrutar más los flashbacks que la historia actual en One Piece? Pues creo que tengo una posible respuesta. De por qué preferimos la historia de los Rocks, por qué preferimos el flashback de Kuma, por qué seguramente vamos a adorar el flashback de Brook. Y pues seguramente es porque las historias de Oda, la manera en que Oda escribe los flashbacks, es mucho más lineal. Creo que ese es el término que voy a usar, que el tiempo presente. Pero todavía no sé bien cómo explicar eso. Es decir, el tiempo presente, la historia no es lineal.
O sea, de repente vamos a seguir a un personaje que va a hacer algo. Antes de que esa trama, se resuelva, vamos a lanzar otra trama en paralelo que va avanzando. Luego, esa trama no va a terminar. No vamos a volver a la trama anterior. Vamos a abrir otra trama y así sucesivamente. Lo que pasa con One Piece es que, cuando estás en el tiempo presente, claro que es entretenido, pero es un poco pesado de leer y de seguir. Porque si ya no recuerdas lo que pasó hace 40 capítulos, y no es tu culpa si ya no recuerdas lo que pasó hace 40 capítulos, porque durante esos 40 capítulos hubo, obviamente exagero, pero tuviste 10 o 15 tramas más, además de las que seguías al principio. Entonces, obviamente, cuando regresas a la primera trama, pues ya no sabes lo que pasó en realidad, así que tienes que volver a leer todo. Yo no tengo tiempo para eso. Eso es, no te lo voy a ocultar. Mientras que cuando son flashbacks, pues hay un principio y un final. Y no hay 40.000 subtramas. Entonces, hubo el flashback de Rocks, en Ralde y Loki, y pues no había 36.000 subtramas. Había pequeños guiños de cosas que se resolverán más adelante, pero eso no era una nueva trama. Es solo que, de hecho, también pasó eso, pero volveremos a eso más adelante. No es exactamente lo mismo. Eso no es. Espera, aquí, la historia principal. Aquí, Yala. El hijo seguramente va a pelear contra Him-sama. Espera, veremos eso más tarde. Y ven, vamos 70 años atrás y te cuento otra historia. ¿Ves lo que quiero decir? Eso no es lo mismo. Eso no fue claro lo que acabo de decir, pero bueno, ¿entendiste lo que...? Me imagino que la gente de buena voluntad entenderá lo que quiero decir. Eso es. Mientras que en los flashbacks, como dije, pues va directo al grano. Eso es. O en todo caso, hay muchas menos subtramas. ¿El último flashback que tuvimos, que había 3 subtramas? Vamos, quizá 4. Rápido. Mientras que cuando vas al tiempo presente, hay muchas más tramas. Y entonces, se vuelve pesado. Mientras que el flashback, al menos sabes que sigues el flashback, tendrás la historia, el inicio, el final. Sabes que va a algún lado. Hay un propósito. Sabes que en algún momento se va a terminar y va a concluir algo. Va a haber una sensación de conclusión que todavía no existe con muchas de las tramas del manga. Es decir, verás, no llegas al final. Mira, sinceramente, si me sales con ese argumento, es porque simplemente eres de mala fe. O porque eres tonto. O sea, lo haces a propósito para no entender. Sí. Antes de hablar del flashback en sí, también vamos a tener que hablar de las teorías locas, porque a mí me cayó una avalancha de ataques en Twitter hace una semana. Porque dije que, carajo, hay mucha gente de One Piece que prefiere imaginarse One Piece, que disfrutan más imaginando One Piece que leyéndolo. Remate. Eso es. Pero, ¿qué quería decir con eso? Obviamente tienes derecho a hacer teorías sobre tu manga favorito. Ese no es el problema. El problema es que cuando yo hago una reseña y soy concreto sobre un capítulo concreto, sobre eventos concretos, hay quienes vienen a escupirme en la cara y a llamarme falso fan con argumentos sacados de teorías. Eso es. Por ejemplo, la última vez dije, bueno, me quejé un poco de... Como les decía, estaba un poco escéptico respecto a la ubicación. ¿Era el momento adecuado para meter el flashback de Brook ahora? Eso es. Después, cada quien piensa lo que quiere. Y me dijeron, pero espera, ¿no entendiste que en realidad es un flashback para decir que Brook está relacionado con Kusan? Si tienen el cabello rizado. Eso. Y también para decir de dónde viene Mihawk. Porque en un momento vemos a Candel, que aparece, y hay onomatopeyas que tendrían la misma tipografía que la onomatopeya de la primera aparición de Mihawk. Eso es. Eso, mira, por ejemplo, está en tu cabeza. Eso. Hasta que se demuestre lo contrario. Los tipos que dicen eso está en su cabeza. No es algo concreto de lo que pasa en el capítulo. Eso no es un elemento de la historia. Eso, tal vez sea algo estético. Alguna cosa, si quieres. Pero ahorita, eso está en tu cabeza. No puedes usar eso como argumento para decir que tu capítulo está increíble solo porque hay una referencia a Miyoko. No sabes si es una referencia a Miyoko. No tienes idea. Y vienes a molestarme con eso. ¿Ves a lo que me refiero? De eso, justamente, es de lo que hablo. Hay quienes están disfrutando el capítulo porque, oye, hay una referencia a Mio. No, hay una onomatopeya. Carajo, de verdad, están locos. Están locos de la cabeza. Yo se los digo, están locos de la cabeza. Aunque,
Tal vez tengan razón. Tal vez sea cierto. Pero aunque fuera cierto lo que dicen, eso no sería un argumento válido. Eso no es contar historias. Lo siento. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un easter egg. Es un guiño. Pero no es contar historias. ¿Qué tontería es esa? Espera, el capítulo es increíble porque tiene la onomatopeya de Mio. Tienen un problema, pero si les hace felices, adelante. Solo no me estén molestando con sus tonterías. Eso es todo. Tal vez tengan razón. Es posible. Es posible. Tal vez tengan razón. Bueno, supongamos que sea eso. Sigo sin ver el interés. ¿Qué nos importa el pasado de Miot? Si aquí estamos hablando de Brook. No entiendo. Pero puede ser. Yo no soy Oda. Tal vez Oda tiene una visión increíble y nos lo va a explicar. Va a decir, sí, efectivamente. Puede ser. Pero por ahora, los que me dicen, no, espera, el flashback es una obra maestra por Miyok. Una vez más puede ser. Pero otra vez, ¿qué está haciendo ahí? No entiendo la relación. Bueno, en fin, un tipo que no hemos visto. Sería una locura que tuviéramos un flashback sobre los orígenes de Miyok en el flashback de Brook. Mientras que para Franky, tuvimos que leer un maldito SBS para saber que Queen era su papá. No sé si te das cuenta de lo loco que es esto. Sí. Y tú dices que no. Es como si en Dragon Ball. Tomo el ejemplo de Dragon Ball si eso les molesta. Digo, carajo, tenemos todo el flashback de la historia de origen de Yajirobe, pero... tienes que leer una guía aleatoria para saber que Goku es un Saiyajin. ¿Sabes? ¿Te imaginas la ingenuidad? Es una locura. Me parece una locura. Así que hagan su rollo si quieren. Imaginen las cosas que les gustan, pero dejen de usar su imaginación como argumento para decir que los capítulos o la historia que nos cuentan es una obra maestra. Eso es. Puede ser una obra maestra. Tal vez es que yo no tengo la visión, pero encuentren cosas concretas. Aquí, esto no tiene sentido. Aquí, esto no tiene sentido. Así que hice una digresión. ¿Cómo se dice eso? Vergüenza de 5 minutos sobre este tema. Volvamos al capítulo. Entonces, aprendemos que Brooks originalmente era un huérfano que vivía entre la basura, en el vertedero del reino de Esperia. Espero que sea eso. Es Esperia. Eso es. Y entonces, él se había fabricado un violín con su basura, y cantaba todo el tiempo para olvidar un poco la miseria, y sobrellevar las dificultades del día a día, hasta que conoció al príncipe Luvin. Pero él no sabía que era el príncipe. Obviamente, que tenía 21 años, pero con cara de un tipo de 50. ¿Pero por qué no? Y entonces se hicieron amigos. Eso es. Y luego, en algún momento, Brook tiene problemas con la marina, con gente de la marina corrupta. Y ahí descubre que es el príncipe Lupin, y también descubre que ella es la jefa de la guardia. Y pues, eso. Brook, gracias a su buen corazón, su bondad y su talento musical, forma parte de la alta sociedad. Se ha convertido en una especie de protegido del rey Lupin. Bueno, pues me parece bastante interesante, aunque es una historia que ya hemos visto un poco en One Piece. Pero bueno, el tipo viene de la miseria y vio algo en la música que le ayudó a superar las pruebas de la vida. Entonces, es la continuación de lo que ya habíamos visto en su flashback con el lodo. La música es realmente lo que le ayuda a soportar la vida, a superar las pruebas. Y en el momento en que perdió a su tripulación, ellos murieron haciendo lo que amaban, es decir, tocando música. Entonces, probablemente habrá un tema relacionado con la pasión de Brook, relacionado con la música. Entonces, muy seguramente va a haber algo así como que van a tocar una música prohibida, o algo así. Y por eso el gobierno mundial va a querer censurarlo. Es cierto que hasta ahora, si no me equivoco, hemos hablado de muchos aspectos del totalitarismo. Del gobierno mundial. Borrando la historia, borrando culturas, borrando el conocimiento. Pero no hemos hablado mucho de borrar las artes. Es cierto que es interesante porque, eso también forma parte, de la historia, ¿verdad? El arte, hoy hablábamos de la cultura pop, pero bueno, la creación artística, también es también una parte de la cultura, así que forma parte de la historia, así que también es un testimonio de una época, de un estado de ánimo, de una cierta época. Entonces, eso es interesante porque, así como puedes demoler estatuas, así como puedes quemar libros, la música es un poco inmaterial. Entonces, si ese es el tema,
podría ser súper interesante. ¿Cómo hacer desaparecer la música? Porque en realidad puedes borrar la historia, puedes reescribirla, pero el arte, eso es complicado, ¿eh? Porque la música se puede transmitir de manera, ¿cómo diría? No es necesariamente algo escrito, realmente es más algo que se puede transmitir. No puedes impedir que la gente transmita música, si quieres. Y sobre todo, el arte llega a las personas más allá de cualquier reflexión. El arte no es racional, si quieres. Entonces, puede ser interesante. Puede ser interesante sabiendo que, el signo de la aparición de Nika, uno de los elementos que simboliza a Nika, son los tambores de la liberación. Entonces, ahí es cuando empieza a volverse un tema interesante. Incluso en el flashback de Kuma, cuando mencionaban a Nika, hacían el baile. Así, pom pom, es música. Hay una relación con la música en esta historia. Así que todo eso puede ser interesante. Entonces, el flashback, en general, los flashbacks son emocionantes en One Piece. Nunca he dicho lo contrario. Bueno, mi problema es por qué meten eso ahora. Tal vez sea porque va a ser la clave de algo, la música. Eso puede ser súper interesante si es así. Ahí está. Porque al final, una canción infantil es como la historia en música. Así que tal vez vaya a haber algo así. Eso es. Ahora, sabiendo que Brook es tan viejo, ya ha tenido que ver con los demonios, ¿qué pasó en ese reino de Hesperia que desapareció? Eso es lo que se dijo. Así que desapareció. ¿Por qué desapareció? ¿Cómo? ¿Fue el gobierno mundial quien lo hizo desaparecer? Muy probablemente. ¿Por qué razón? Seguramente tiene que ver, está relacionado entonces con el conocimiento musical, creo yo. Eso es. ¿Y cuál va a ser el papel de Fury en todo esto? Bueno, por ahora, es bastante difícil de determinar. Ella muy seguramente va a pactar, porque sabemos que ahora es una especie de, ¿cómo diría? Asistente de Im-sama, un alma de compañía de Im-sama, y que Im-sama la usa gustosamente como recipiente. Entonces, vamos a tener una historia de traición. Va a ser sumamente trágica. El problema que tengo con eso, otra vez, es que bueno, ¿por qué nunca mencionó el tema? Porque otra vez, bro, que si vivió todo eso, aunque en ese momento no se diera cuenta de que era una historia de demonios y todo eso, él sabe cosas, si quieres. Él sabe cosas y nunca habla de eso. Es como Robin, ella sabe cosas y nunca habla de eso. Ella pasó 2 años con los revolucionarios y nunca mencionó el asunto. Está raro. Así como la película nunca mencionó su vida antes en Monte Carlo, ¿verdad? Nunca explicó eso tampoco, ¿ves? Entonces, es muy raro este rollo. Va a ser muy interesante. Muy seguramente. Eso de que vamos a tener los orígenes de Mio, bueno, pues ¿por qué no? Pero la verdad no le veo el sentido a conocer los orígenes de ese tipo. Sobre todo porque el personaje hasta ahora se basa en su aura misteriosa. ¿Todavía, si me dieran un pasado de Shanks? En este contexto, puede ser interesante porque tiene un hermano gemelo, y de hecho, es un caballero divino, así que eso pone en perspectiva muchas cosas respecto al personaje. Pero tener, como lo diría, el flashback de Mingo Mio, realmente no le veo el sentido. El personaje no es tan importante, en principio. Pero bueno, ya veremos. De todas formas, seguramente en algún momento tendremos un flashback de la juventud de Shanks, ¿eh? Vamos a tener ese flashback de Shanks. No puedes terminar sin eso. Si tenemos un flashback de Shanks, vamos a tener el flashback de Mihawk por efecto dominó, quiero decirte. Esa no es la expresión correcta. Estoy cansado. Es lunes por la mañana. ¿Entendiste lo que quise decir? Como la historia de Shanks está ligada a la de Mihawk, seguramente habrá cosas así. En fin. Entonces, vamos a ver qué pasa con este flashback. Seguramente va a ser emocionante. Seguramente va a ser algo que va a encender las alarmas y todo lo que quieras. Ahora, la verdadera gran pregunta es cómo conectamos esto con todo lo que está pasando ahora. ¿Será que el personaje de Shuri va a ser en algún momento clave para derrotar a Im-sama? Porque, otra vez, si suponemos que Brook salva a esa chica, la salva. Él decide perdonarla. No es su culpa. Ella no tenía control sobre sus acciones. No era dueña de sus actos. Supongamos. Él la salva. Ella se une a los sombreros de paja. Supongamos. La chava. Ella sabe cosas. La neta. Puta madre. ¿En qué momento la van a empezar a interrogar? Espero que la interroguen, que revele cosas, que revele un punto débil, que revele la historia, que revele algo.
Si es para ir por ahí, digo, ok, dale. Pero si no es para hacer eso y es para hacer otra cosa, esa otra cosa más vale que esté increíble. Porque si no es para hacer algo así, de verdad no le veo el sentido. Pero otra vez, ese es solo mi rollo como lector. Tal vez de nuevo, yo al final de este flashback, voy a terminar diciendo, bravo, señor Oda, todo tuvo sentido. Es lo único que pido. Sigo siendo escéptico, eso es todo. Eso es prácticamente todo lo que tenía que decir sobre este capítulo. Eso es todo. Aprovecho para hablarles de los Spatule Bros. Ahí encontrarán Spatule Shop número 1 Isekai Era en libro y en ebook, así como muchos artículos promocionales. Muy buena manera de apoyar el canal. Otra forma de apoyar el canal es suscribirse a este canal. Por menos de 3 euros es una manera de apoyar el canal. Eso les da acceso al contenido antes que nadie. Eso es. A veces, adelantos de algunas horas o de algunos días. Empezamos con eso desde hace una semana. Ya son más de 50 personas las que han apoyado el canal. Así que eso me da mucho gusto. Muchas gracias. Vamos a ver en el futuro si intentamos hacer más contenido exclusivo de este tipo. En fin, gracias por su apoyo. Les dejo la tarea de poner un pequeño comentario y les digo hasta pronto en Spatule Bros con nuevos vídeos. Sí,